Creí que podía ser infiel sin pagar el precio, me equivoqué. Me llamo Britney. Tengo 31 años, nací en un vecindario bastante normal de las afueras de Phoenix, Arizona, y crecí en una casa con más apariencias que sustancia. Siempre me enseñaron a mostrar lo correcto, lo adecuado, lo que se espera, aunque por dentro la historia fuera otra. Mi madre tenía una obsesión con que todo se viera presentable, y yo heredé esa necesidad de mantener una fachada pulida, aunque lo que haya detrás sea cualquier cosa menos perfecto. Desde muy joven desarrollé la habilidad, o al menos eso pensaba yo, de adaptarme, de leer a las personas, de fingir exactamente lo que se requería en cada momento. No era la más hermosa de la sala, pero sí sabía cómo destacar, cómo decir justo lo necesario para parecer segura, interesante, deseable. No necesitaba deslumbrar con gestos dramáticos, mi fuerza siempre estuvo en la precisión, en la estrategia. En el colegio aprendí pronto que podía conseguir cosas y sabía jugar bien mis cartas. Me di cuenta de que no necesitaba ser la más brillante ni la más esforzada si sabía a quién caerle bien y cuándo. Me hice buena en eso, caer bien. Con los profesores, con mis compañeras, con los jefes de turno en mis trabajos temporales. No diré que fui una manipuladora, porque suena más oscuro de lo que pretendo, pero definitivamente supe cómo inclinar la balanza hacia mi lado sin que nadie lo notara. Me encantaba creer que eso me volvía diferente. Que había algo en mí que me hacía especial, una especie de frialdad racional, una habilidad para calcular lo que otros solo sentían. Mientras mis amigas lloraban por sus novios, yo ya estaba pensando en el siguiente paso. Así crecí. Convencida de que el mundo era un tablero, y yo, más que una pieza, era la que lo manejaba. Cometí errores, sí, pero siempre tuve la sensación de que sabía cómo salir de ellos, cómo disfrazarlos, cómo convertir incluso una caída en una narrativa a mi favor. Me repetía que no era como esas mujeres que se dejaban llevar por impulsos o emociones. Yo no. Yo observaba, evaluaba y decidía. Sin sentimentalismos. Sin drama. Esa era mi bandera. Nunca fui una romántica. Me gustaban las historias de amor, claro, pero como quien ve una película bien hecha. Las emociones me interesaban desde afuera, como un experimento humano, no como algo que debía tocarme. De hecho, cada vez que sentía algo muy fuerte, mi primera reacción era sospechar, retroceder, analizar. No me gustaba perder el control. No me gustaba sentirme vulnerable. Era más fácil mantener distancia, decidir cuándo mostrar afecto y cuándo desaparecer. No es que no supiera amar, pero a mi manera. Una manera contenida, pensada, dosificada. Y así fue como llegué a los 26 años, sin pareja estable, pero con muchas historias a medio contar, con trabajo fijo pero sin pasión por lo que hacía, con amigas pero ninguna que realmente supiera cómo pensaba. Me gustaba sentir que tenía opciones, que el mundo no me limitaba. Que yo decidía. Pero luego apareció Aarón. Y aunque al principio me pareció simplemente aceptable, decidí que quizá, por una vez, lo sensato sería elegir lo que convenía más que lo que emocionaba. Conocí a Aarón en una cena de cumpleaños de una amiga en común. Ni siquiera fue un encuentro llamativo. Él no era de esos hombres que hacen girar cabezas ni que se imponen con su presencia. De hecho, cuando lo vi por primera vez, lo pasé por alto. Tenía esa apariencia de hombre correcto, un poco aburrido, con camisa bien planchada y sonrisa discreta. Lo saludé como saludé al resto de la mesa y no le di más importancia. Pero más tarde, cuando la conversación en grupo se dispersó y terminamos compartiendo una botella de vino con otros pocos que quedaban, noté que Aarón tenía una forma muy tranquila de hablar. Una calma que al principio confundí con apatía pero que, poco a poco, interpreté como estabilidad. Me escuchaba. Eso me sorprendió. No solo asentía, sino que parecía realmente interesado en lo que yo decía. No intentaba impresionarme, no me lanzaba frases preparadas, y eso me desconcertó un poco. No me estaba vendiendo nada. Simplemente estaba ahí. Comenzamos a salir sin mucha emoción, lo admito. No fue de esos comienzos vertiginosos ni llenos de mariposas. Fue como una sucesión de momentos cómodos. Él era puntual, detallista sin exagerar, educado, con una vida ordenada. Tenía su propio apartamento,
un buen trabajo como analista financiero, y planes claros para el futuro. Nunca me hacía sentir nerviosa ni ansiosa. Era como si siempre supiera lo que venía después, y eso, aunque no lo confieso con frecuencia, me resultaba relajante. Yo, que estaba acostumbrada a relaciones en las que debía hacer malabares para mantener el control, me sentía tranquila con él. Me gustaba tener el timón, saber que él no iba a desafiar mis decisiones. Era una relación sin sobresaltos, y en ese momento pensé que eso era lo que quería. O lo que debía querer. Lo que más me atrajo fue su previsibilidad. Y eso, dicho en voz alta, suena casi cruel. Pero la verdad es que lo elegí porque era confiable, porque no iba a lastimarme, porque no me iba a exponer. No me desvelaba con pensamientos sobre él, no me robaba el aliento con una mirada, pero tampoco me hacía sufrir. Y eso, para mí, en ese momento, parecía una ganga. Lo pensé como una inversión segura, tal vez no emocionante, pero sin riesgos. Él me propuso formalizar la relación antes de que yo siquiera me lo planteara en serio. Me dijo que le gustaría tener algo estable, que veía en mí a una mujer con la que podía construir un futuro. Me sentí halagada, claro, y también cómoda con la idea. No estaba enamorada, pero tampoco estaba incómoda. Aarón era lo que convenía. Nuestra boda fue exactamente como yo la imaginé, sobria, bonita, organizada hasta el más mínimo detalle. La planeé durante meses con una meticulosidad casi obsesiva. No dejé que nada escapara a mi control. El lugar fue una finca elegante en las afueras, rodeada de jardines bien cuidados y una terraza que daba al atardecer. Elegí una decoración en tonos crema, con toques de verde oliva y dorado tenue. Todo tenía que lucir elegante sin parecer pretencioso. Hice listas, tablas, presupuestos. No había espacio para sorpresas. Los invitados eran los justos. No quería una boda con cientos de desconocidos. Preferí que fuera una ceremonia íntima, de unas 100 personas, seleccionadas uno por uno. Familia, amigos cercanos, colegas de confianza. Los centros de mesa llevaban mis iniciales y las de Aarón bordadas en servilletas personalizadas. Cada detalle tenía mi sello. Yo no era una novia radiante, de esas que se desbordan de emoción. Pero me veía bien, y eso me bastaba. Llevaba un vestido de corte sencillo, sin mucho encaje ni brillo, pero perfectamente ajustado a mi cuerpo. Me aseguré de que mi maquillaje fuera natural pero impecable, y el peinado, suelto, elegante, como si no me hubiera esforzado aunque había pasado 2 horas en el salón. Durante la ceremonia, Aarón lloró un poco. Yo no. Me emocioné, sí, pero no como para romper la compostura. Mis votos fueron breves, exactos. No prometí amor eterno, pero sí compromiso. No dije que era el amor de mi vida, pero sí que era mi elección. Y lo era. Elegí casarme con él porque representaba estabilidad, porque no me haría daño, porque no me pondría a prueba. Me parecía una apuesta segura. Una vida sin sobresaltos. ¿Era eso tan malo? La noche de bodas fue tranquila. Cenamos bien, bailamos algo, y luego nos fuimos al hotel que él había reservado. Nada desbordante. Nada fuera de lo planeado. Esa noche, mientras me quitaba el vestido frente al espejo, me miré por unos segundos y me pregunté si eso era todo. Si eso era el principio de una vida que iba a construirse con esa misma lógica, sin caos, sin vértigo, sin fuegos artificiales. Y no supe si eso me parecía reconfortante o inquietante. Me dormí al lado de él, con su respiración lenta marcando el ritmo de lo que sería mi nueva vida. Y aunque aún no lo sabía, ya empezaba a sentir esa vieja inquietud que me perseguía desde siempre, y si me estoy conformando con menos solo porque es lo más fácil. Pasaron los primeros meses de casados y debo reconocer que, en apariencia, todo funcionaba bien. No teníamos peleas, Aarón seguía siendo el mismo hombre organizado, cariñoso a su manera, predecible. Me preparaba el desayuno cuando podía, llenaba el tanque del auto sin que yo se lo pidiera, se ofrecía a ayudar con tareas domésticas y me preguntaba cómo me había ido en el trabajo. Era, sin duda, un buen hombre. Uno de esos que otras mujeres dicen que ya no existen. Y lo sabía.
Sabía que muchas de mis amigas veían nuestra relación como envidiable. Me escribían cosas como, Brini, tienes suerte. Aarón es un sueño. Te cuida, te respeta, ¿qué más se puede pedir? Y yo respondía con emojis sonrientes, con frases de catálogo tipo sí, es un gran compañero. Pero en el fondo, yo también me hacía esa pregunta, ¿qué más se puede pedir? La respuesta no era simple. No tenía nada que reprocharle, y eso hacía que me sintiera incluso culpable de cuestionar lo que teníamos. Pero lo hacía. En silencio. En la intimidad de mi cabeza, donde no tenía que fingir ni justificarme. Me preguntaba si realmente lo amaba o si simplemente me había acostumbrado a su presencia. Me cuestionaba si me importaba él, o el hecho de que él me hubiera elegido. Era distinto. A veces me miraba al espejo, maquillándome antes de salir a trabajar, y me decía, estás casada. Tienes un buen hombre, ¿por qué no basta? No me sentía infeliz. Eso era lo más confuso. No había ningún drama, ninguna tragedia que contar. Pero tampoco había euforia. Ni deseo. Ni expectativa. Las conversaciones con Aarón eran tan estructuradas como su personalidad. Hablábamos de las cuentas, de la cena, del trabajo, de su madre que estaba con dolores en la rodilla. Pero no había chispa. No había esas miradas cómplices que te hacen sentir deseada. Y yo necesitaba eso. No me daba cuenta en ese momento, pero lo que empezaba a envenenarme por dentro era esa necesidad infantil, pero muy humana, de sentirme deseada. No querida. Deseada. Que alguien me mirara y no pensara en pagar la luz o en las citas médicas, sino en desnudarme con los ojos. Que alguien me hiciera sentir viva, poderosa, irresistible. Aarón no lo hacía. Me besaba como si se tratara de un trámite, me tocaba con ternura, pero sin urgencia. Y yo empecé a crear fantasías que me avergonzaban. Fantasías que nacían en la monotonía de las cenas en silencio, en las noches en las que se quedaba dormido con la televisión prendida. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que el amor maduro no es como en las películas, que yo ya no tenía 20 años. Pero por dentro, una voz me repetía, ¿y si te estás conformando? ¿Y si esto no es amor, sino resignación disfrazada? A veces salía con mis amigas y me encontraba analizando a otros hombres. No con intención, al menos no al principio. Pero lo hacía. Me fijaba en cómo me miraban, en cómo reaccionaban si me reía más fuerte o si me tocaba el cabello. Empecé a disfrutar esos momentos de validación externa como pequeñas inyecciones de oxígeno. No hacía nada, claro. Solo observaba. Pero mi mente ya había cruzado límites invisibles. Y así fue como empecé a alejarme, lentamente, de Aarón. No en hechos, pero sí en intención. Me volvía más fría en la cama, más distante en las conversaciones. Él lo notaba, claro, pero no decía nada. A veces me preguntaba si todo estaba bien, y yo asentía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me decía que estaba cansada, estresada por el trabajo. Mentiras pequeñas, convenientes. Y él las aceptaba, como todo lo que venía de mí. Porque confiaba en mí. Porque me creía. Y yo empezaba a traicionar esa confianza incluso antes de mover un dedo. Conocí a Luigi en una conferencia de marketing digital que mi empresa organizaba en San Diego. Yo fui como parte del equipo de relaciones públicas, encargada de coordinar a los ponentes y asegurarme de que todo fluyera bien. Luigi era uno de los invitados externos, un consultor joven que venía desde Nueva York a dar una charla sobre branding emocional. Desde el primer momento me llamó la atención, y no solo por su físico, aunque era evidente que cuidaba cada aspecto de su imagen, sino por la forma en que se movía por el salón, con seguridad, con esa mezcla de carisma y arrogancia que me resultaba familiar. Me recordó a esos hombres con los que alguna vez jugué antes de sentar cabeza. Era, sin duda, un provocador. Nos presentaron en una pausa para el café. Él me estrechó la mano con firmeza, pero sin prisas, como si analizara mi reacción. Me sonrió con esa media sonrisa que solo tienen los que saben que pueden conquistar si se lo proponen. Yo, por reflejo, puse mi mejor cara profesional, esa que usaba en eventos, la que decía soy competente, segura, no necesito tu aprobación.
pero él no pareció intimidarse. Me hizo un par de preguntas ligeras sobre la organización del evento y después lanzó un comentario inesperado. ¿Tú también disimulas lo aburrido que te parece todo esto con una sonrisa perfecta? Me reí. Porque era cierto. Y porque entendí que él no iba a hablarme como los demás. Ese primer encuentro fue breve, pero bastó. Bastó para que empezara a pensar en él más de lo que debía. Durante la conferencia lo seguí con la mirada sin querer admitirlo. Observaba cómo hablaba, cómo gesticulaba, cómo improvisaba respuestas con naturalidad. Era seductor sin esfuerzo. Esa misma noche hubo una cena de cierre para los ponentes y organizadores. Me sentaron en su misma mesa, y sentí que el universo me empujaba a algo. Hablamos más. Me contó que viajaba mucho, que no creía en las relaciones largas, que la pasión era una chispa que había que saber encender y apagar. Me escuchó, pero no como Aarón. No con atención doméstica. Me escuchó como quien te desviste con las palabras, como quien te estudia para saber cómo entrar sin que te des cuenta. Y yo me dejé. Me dejé coquetear, me dejé jugar, me dejé imaginar. No pasó nada físico esa noche. Pero algo se rompió en mí. O se despertó, según cómo se mire. Volví al hotel con la sensación incómoda de haber cruzado un límite invisible. Me dormí tarde, mirando el techo, preguntándome por qué me sentía viva por primera vez en mucho tiempo. No planeaba que ocurriera. Al menos, eso me repetí una y otra vez. Pero sí sabía que estaba jugando con fuego. Al día siguiente de la conferencia, Luigi me escribió. No con frases románticas. Fue directo. ¿Tienes una hora libre antes de tu vuelo? Yo vacilé. Miré el mensaje durante 5 minutos sin mover un dedo. Después, con un pulso más rápido de lo normal, le respondí, sí. Nos vimos en una cafetería del centro. No hablamos mucho. Fue como si ambos supiéramos que las palabras ya estaban de más. Me preguntó si estaba casada. Dije que sí, sin titubear. Me preguntó si era feliz. Dije, supongo. No me juzgó. Solo asintió. Después caminamos sin rumbo y terminamos en su hotel. Subí. Sin preguntar. Sin pensar. La habitación olía a madera y colonia cara. Me besó apenas cerró la puerta, como si no quisiera darme tiempo de arrepentirme. Yo respondí. Con una urgencia que no recordaba en mí desde hacía años. Me dejé hacer. Me dejé tomar. No porque él fuera especial, sino porque yo necesitaba sentirme especial. Me sentí deseada, admirada, tocada como si fuera única. Fue rápido, torpe por momentos, pero intenso. Me sentí viva. Me sentí poderosa. Me sentí infiel. Esa noche volví a casa como si todo siguiera igual. Besé a Aarón con culpa, pero sin rastro en la cara. Cocinamos juntos. Vimos una película. Y mientras él dormía en el sillón, yo miraba mi reflejo en la ventana con una mezcla de vértigo y vanidad. Lo había hecho. Lo había traicionado. Y no me arrepentía. Al menos, no aún. Pero lo peor es que no fue la última vez. Comenzó un juego oscuro con Luigi. No era amor. Era adicción. Era deseo encapsulado en mensajes ocultos, videollamadas cortas y escapadas improvisadas. Nos veíamos cada vez que él viajaba por trabajo. Siempre en hoteles. Siempre a escondidas. Y yo me decía que controlaba todo. Que podía vivir esa doble vida porque era más lista que los demás. Más fría. Más calculadora. Pero estaba muy, muy equivocada. Yo tenía un plan. Un sistema. Una forma de equilibrar mi vida con Aarón y mis encuentros con Luigi. No soy impulsiva, o al menos, no suelo actuar sin pensar que estoy al mando. Me decía a mí misma que la clave del éxito era la discreción, no dejar rastros, no repetir patrones, no mezclar nombres ni costumbres. Me enorgullecía de mi inteligencia emocional, eso que yo misma había cultivado leyendo libros baratos de psicología y viendo videos de coaches de autoayuda. Convencida de que podía manejar a 2 hombres sin que ninguno lo notara.
con Aarón todo seguía casi igual, aunque había momentos en que sus ojos se detenían en mí como si buscaran algo que no encajaba. Yo lo atribuía a la paranoia que acompaña siempre a la culpa, pero en el fondo empezaba a notar grietas. Grietas pequeñas, apenas perceptibles, pero ahí estaban. No las quería ver. Me decía que él no sospechaba nada, que su confianza en mí era tan ciega como siempre. Y sí, era cierto que nunca había revisado mi teléfono, ni mis correos, ni mis redes. Era un hombre de los que aún creen que la fidelidad se basa en la esencia de la persona. En el yo te elegí y en tú no eres capaz de hacerme daño. Y eso, curiosamente, me hacía sentir menos culpable, porque me creía superior. Pensaba que si podía mantener todo en orden, no estaba traicionando en el sentido emocional de la palabra. Solo me estaba permitiendo una válvula de escape. Un pequeño desahogo. Una excepción que confirmaba la regla. Pero vivir así exige un tipo de atención constante que desgasta. Tenía que recordar fechas, detalles de lo que decía en cada conversación con Aarón, evitar mencionar lugares donde había estado con Luigi. No podía mostrar demasiado entusiasmo, ni tampoco indiferencia. Era una actriz en mi propia vida. Y el problema es que, mientras más tiempo pasaba con Luigi, más difícil me resultaba no compararlos. Porque con Luigi me sentía deseada, sexy, libre. Él no era un hombre que se anduviera con rodeos ni compromisos. Me hacía sentir como una adolescente que escapa de casa para encontrarse con un chico prohibido. Cada vez que me escribía, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Me latía fuerte el corazón, las manos me sudaban, me mordía los labios al leer sus frases subidas de tono. Lo nuestro no tenía lógica. No había cariño real. Era una adicción química, física, un lenguaje de pieles más que de almas. Y aún así, yo pensaba que podía con todo. Que nadie saldría lastimado. Que, si me organizaba bien, no tendría que pagar un precio por esto. Porque yo no era como esas mujeres que pierden la cabeza por un amante. No. Yo era Brini. La que lo tenía todo calculado. Pero el control, tarde o temprano, se escapa. Aunque no quieras verlo. No sabría decir cuándo empezaron exactamente los silencios de Aarón. No los de rutina, los que se dan cuando ambos están cansados después del trabajo, sino esos silencios densos, cargados de un algo no dicho. Al principio pensé que eran ideas mías. Me decía que quizás él también estaba abrumado, que no todo giraba en torno a mí. Pero una parte de mí, una que había empezado a vivir a la defensiva, empezó a sospechar que él sospechaba. Dejó de hacer preguntas casuales sobre mi día. Ya no me escribía mensajes espontáneos como antes. Y algo en su mirada se volvió más cuidadoso. Ya no era esa ternura boba que me dedicaba cuando yo hablaba de tonterías, ni esa atención amable que ponía cuando le contaba sobre mis proyectos. Era una especie de distancia prudente. Como si midiera lo que decía. Como si ya no supiera exactamente con quién estaba casado. Empecé a revisar mis propios pasos. A repasar mis mensajes. A cuestionarme si había dejado algo abierto, algo sin borrar, algo sospechoso. Pero todo estaba limpio. No había pruebas. Solo intuiciones. Y, sin embargo, los errores reales no eran digitales. Eran emocionales. Aarón ya no me abrazaba como antes. Ya no se reía de mis bromas con esa calidez espontánea. Y lo más perturbador, ya no me preguntaba a dónde iba cuando salía. No porque no quisiera saber. Sino porque parecía no querer escuchar la respuesta. Yo me dije que estaba imaginando cosas. Que mientras no dijera nada, él seguía en la oscuridad. Que quizás su distancia era solo rutina, o el desgaste de los años. Pero, en el fondo, algo me decía que el juego ya no era tan invisible como creía. Y aún así, seguí viéndome con Luigi. Porque la adicción, cuando se disfraza de libertad, es la mentira más cómoda del mundo. Fue un domingo cualquiera. Uno de esos días en los que el sol entra por la ventana sin pedir permiso y el mundo parece seguir su curso sin drama. Habíamos planeado limpiar la despensa y reorganizar algunos muebles. Yo había salido a comprar cosas, mentira, y había vuelto 3 horas después con una bolsa apenas llena y una sonrisa mal construida.
Aarón estaba en la cocina, preparando café, y me recibió con un simple hola. Noté algo extraño en su tono, pero no pregunté. Como siempre, fingí normalidad. Pasaron los minutos y noté que no ponía música como solía hacer. Que no me ofrecía café. Que no me hablaba. Y ahí supe. Supe que algo, definitivamente, había cambiado. Me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. Me miró. Esa clase de mirada que ya no busca una respuesta, sino que evalúa si vale la pena seguir preguntando. Me dijo, Brini, ¿qué harías si yo fuera el que tiene otra persona? Sentí cómo se me secaba la garganta. El estómago me dio un vuelco. Pero me obligué a no titubear. Respondí lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Por qué me preguntas eso? Él me miró un segundo más, y luego solo dijo, curiosidad. Pero en sus ojos ya no había curiosidad. Había decepción contenida. Había certezas que yo aún no podía admitir. Había, sobre todo, un silencio que gritaba. Ese fue el primer día en que comprendí que el precio estaba más cerca de lo que creía. Que mi control era una ilusión. Que lo que yo pensaba manejar como una doble vida sin consecuencias, estaba a punto de colapsar sobre mí con todo su peso. Y aún así, seguí mintiendo. Como si aún tuviera margen. Un día, él me pidió hablar. No tenía el tono de costumbre ni los ojos brillaban con la misma luz. No había furia ni sospecha evidente, pero sí algo en su expresión, en la forma en que no me sostenía la mirada, que me hizo sentir que todo se estaba derrumbando desde antes de abrir la boca. Me senté frente a él, esperando que se tratara de algún tema banal, de rutina, de pareja, de cuentas o quejas pasajeras. Pero en cuanto lo vi cerrar los ojos por un instante, como quien decide de una vez arrancarse una espina profunda, supe que lo sabía. No preguntó nada, no gritó. Solo dijo que ya no podía quedarse, que algo se había roto más allá del engaño, algo que ni siquiera él podía explicar del todo. Lo vi empacar en silencio, doblar la ropa con esa precisión suya que siempre me pareció exagerada, innecesaria. Pero ahora, cada prenda que guardaba en su maleta era como una pieza de la vida que teníamos, desarmada sin violencia pero con la firmeza de quien no va a regresar. No discutió. No mencionó nombres. No me preguntó detalles. Su dignidad era lo último que le quedaba intacto, y la sostuvo con una entereza que me hizo sentir todavía más miserable. Cuando cerró la puerta tras de sí, la casa entera pareció apagarse. Me quedé sola, en la misma cama donde yo lo había traicionado, rodeada de las mismas paredes que habían presenciado mi cinismo, mi egoísmo, mi falsa inteligencia. Me quedé en silencio largo rato, como esperando que volviera, como si pudiera revertir algo solo deseándolo. Y después, como si mi cuerpo comprendiera que ya no había más mentiras que sostener, me desplomé. Lloré de forma torpe, sin elegancia ni control, con la nariz húmeda y la garganta seca, con el estómago hecho un nudo. Lloré sin pausa, sin palabras, sin saber bien si era por él, por mí, o por haber creído que podía salir ilesa. Había jugado con fuego pensando que era invencible. Me creí lista, deseable, moderna, libre, astuta. Y ahí estaba, derrotada en la más absoluta soledad, con el eco de mis errores rebotando por cada rincón. Creí que podía ser infiel sin pagar el precio, me equivoqué.